Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página, y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada, así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Familia, qué bendición estar otro domingo más con ustedes. Déjame hacerte una pregunta para comenzar. ¿Qué pasa si llegara a tu casa el correo, tú estás en tu casa yendo al correo, abres este correo y entre las cartas que estás mirando, el correo, la propaganda que hay, todo esto, tú llegas a una carta que tiene tu nombre, pero que dice una carta de vida o de muerte? ¿Qué harías? Me pregunto si tú serías el primero que hace abrirla, o si más bien eres de aquellos que la pone a un lado y dicen mejor no la voy a abrir porque tengo temor de encontrar lo que hay ahí adentro. O quizás eres aquel que toma la carta y dice yo mejor la llevo a las autoridades y que la abran conmigo porque yo no sé qué hay ahí adentro. ¿Qué harías? Bueno, hoy comenzamos una nueva serie titulada El corazón del Evangelio. Y lo que vamos a hacer en el corazón del Evangelio es ir por medio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que precisamente es una carta de vida o de muerte. El apóstol Pablo está escribiendo y ha escrito esta carta porque para él es una carta de vida o de muerte. Es una carta que al estar a punto de ser leída y estudiada por nosotros en estos meses que vienen, el apóstol Pablo está escribiendo con tanta firmeza. Él no estaba jugando, él estaba escribiendo con tanta firmeza, pero a la misma vez esta carta, lo que hace el apóstol Pablo es también expresar su amor. Y para que te des cuenta cómo el apóstol Pablo toma tan en serio esta carta a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, él termina su carta en el capítulo 6, versículo 11, de la siguiente manera. Fíjate cómo él dice: mirad, él le quita la pluma al copista, hay alguien que está copiando por él, está dictando, y hay alguien que está copiando, él quita la pluma de esta persona y él escribe lo siguiente: mirad, con letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Pablo está diciendo, yo tengo una misión al escribir esta carta. Yo te escribo como con mayúsculas, para que tú entiendas que lo que estás a punto de leer tiene como tarea el aclarar y el explicar el corazón del Evangelio. Para Pablo lo que él quiere y lo que vamos a ver durante estos meses es caminar que el corazón del Evangelio es la centralidad de la cruz de Cristo. Es decir, ¿qué es lo que Cristo hizo? ¿Por qué murió? ¿Para qué obedeció? ¿Por qué es que Él ha resucitado? ¿Y dónde es que Él está sentado? La centralidad del Evangelio en la vida del creyente es un tema de vida o de muerte, y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está haciendo. ¿Y sabes qué? La gran bendición es que como iglesia tenemos esta mañana y estas tardes para poder estudiar juntos estos meses que vienen, abrir esta carta como familia, como iglesia, porque precisamente es una carta de vida o de muerte. Es una carta donde el apóstol Pablo está explicando el corazón del Evangelio, la centralidad de Cristo en la iglesia, la centralidad de Cristo en tu vida. Y para eso yo quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 1 al 2. Y recuerda que hay un reto para la iglesia, y es que hemos estado orando que Dios nos permita memorizar la palabra de Él, y vamos a empezar a memorizar Gálatas juntos. Y como lo dije hace una semana, quizás el reto para ti va a ser memorizarte 3 versículos, porque quizás para ti 3 versículos es mucho. No importa la cantidad que Dios te haya dado la habilidad de memorizarte, esfuérzate. Quizás el reto para ti va a ser un capítulo 1. Quizás para ti va a ser el capítulo 1, 2 y 3. Quizás para ti va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Pero quizás para algunos de aquí el reto va a ser memoricémonos la carta del capítulo 1 al capítulo 6. Así que comencemos con el capítulo 1, versículos del 1 al 2. Cuando Pablo comienza, Pablo apóstol, inmediatamente dice: no de parte de hombres, ni de hombre alguno, sino de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos,
y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias que están en Galacia. Eso es lo que estamos viendo hoy, el versículo del 1 al versículo 2 de Gálatas. Así que comencemos con dos cosas. Vamos a ver dos verdades. La primera es, vamos a ver la convicción del apóstol Pablo. ¿Por qué es que él escribe esta carta y por qué es que la escribe? La convicción del apóstol Pablo. Y número dos, vamos a ver la necesidad de las iglesias de Galacia. Número uno, vamos a ver esta convicción que el apóstol Pablo tenía. Y segundo, vamos a ver cuáles eran las necesidades de la iglesia de Galacia y por qué es que Pablo escribe nuevamente esta carta. Así que comencemos con el primero, y es esta convicción fuerte del apóstol Pablo que tiene. El evangelio que Pablo proclama en Gálatas ha sido usado en ocasiones por el Señor para avivar a la iglesia. Eso lo escribió el pastor Tom Schreiner, y teólogo. Él escribió diciendo que la carta de Gálatas o a los Gálatas ha sido una carta que Dios le ha placido usar por medio de la historia de la iglesia para avivar a la iglesia. ¿Y sabes qué? Esa es mi oración. Mientras que nos preparamos en Gálatas, mientras me preparo en Gálatas, yo estaba orando que Dios avive mi corazón, que Dios avive tu corazón, que Dios despierte a gracia sobre gracia al entender la importancia del corazón del evangelio. Ahora, ¿por qué detenernos a entender qué es y qué no es el evangelio? ¿Por qué detenernos como iglesia estos meses que vienen para detener y pensar qué quiere decir el evangelio? ¿Y por qué tanta importancia al entender lo que es y lo que no es el evangelio? ¿Sabes por qué es tan importante? Porque de tu entendimiento del evangelio depende tu vida. Depende tu vida. El cómo entendamos el evangelio depende de nuestra vida, porque un mal entendimiento del evangelio, ¿sabes a qué te va a llevar? ¿Sabes a qué me va a llevar a mí? Nos va a llevar a un mal entendimiento del plan de Dios, de la obra de Cristo, del poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es también lo que nos va a llevar el no entender el evangelio? Nos va a llevar a hacer algo que hacemos muy seguido, y es buscar contentamiento, buscar refugio, buscar paz, buscar esta idea de descanso, identidad en lo que nosotros podemos hacer, en vez de buscar nuestro todo en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Un mal entendimiento del evangelio te va a llevar a hacer cosas pensando que estas cosas te van a dar identidad, seguridad, paz, control, este descanso, y no correr a lo que Cristo ya hizo en la cruz. Ahora, Pablo tenía una convicción tan fuerte, que es la que yo quiero que todos tengamos aquí. Porque queremos invitar a Pablo, porque Pablo es un seguidor de Cristo y queremos últimamente seguir a Cristo. Pero Pablo tenía una convicción tan fuerte, y me pregunto, ¿por qué es que Pablo tenía esta convicción? ¿Por qué es que Pablo tenía tanta seguridad que él había abrazado el evangelio de Cristo, que su vida era Cristo? ¿Por qué es que Pablo tenía este deseo de comunicar su convicción de Cristo? ¿Y de dónde es que viene esta convicción? Bueno, Pablo no tenía esta convicción porque estaba en sí mismo. Pablo no tenía esta convicción porque de alguna manera estaba confiado en lo que él podía hacer. Su identidad no estaba en lo que él podía hacer o en lo que la gente decía. ¿Sabe dónde estaba su convicción? Su convicción estaba en las mismas palabras que su Señor Jesucristo y su Salvador dijo antes de morir. ¿Sabes cuáles son estas? Consumadores. Pablo sabía que su convicción estaba en que Cristo mismo dicho: ya terminé, misión cumplida, obra terminada, consumado es, ya terminé lo que el Padre me envió. Y su convicción estaba saturado de que él sabía que su Salvador estaba en él, en su confianza, su paz estaba en Cristo, no desde una identidad falsa en sí mismo. Pablo se va a parar, como vamos a ver, por 6 capítulos, con tanta firmeza, pero nuevamente era una firmeza que no venía de él, no venía porque él era muy sabio, inteligente o capaz de poder explicar el evangelio. Su convicción estaba tan saturada porque él sabía que Cristo había terminado su obra en la cruz. No simplemente él estaba convencido que Cristo había dicho consumado es decir, ya terminé, misión cumplida, el Padre me envió, yo he cumplido. Y Pablo encontraba su seguridad en esa obra terminada de Cristo, pero también él entendía que esta carta de Pablo era como él pararse delante de hombres con autoridad, con títulos, con poder, que estaban difamando su nombre, y él pararse delante de estos hombres sin ningún temor,
No porque confiaba en sí mismo, pero porque confiaba en que consumado es Cristo. Dice, pero también, ¿sabe dónde yo creo que Pablo tenía su convicción? En las palabras del Señor Jesucristo después de ser resucitado. Cuando Él dice, toda autoridad se me ha sido dada o se me es dada, tanto en los cielos como en la tierra. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones. Pablo escribe Gálatas con la intención de hacer discípulos de Cristo. Pablo escribe Gálatas con la intención de preservar a aquellos hermanos seguidores de Cristo, y él sabía que su tarea era confiar no en lo que Pablo podía hacer, pero mirar atrás y decir, consumado es, dijo mi Señor y Salvador, y toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pablo escribe Gálatas porque él entendía que él tenía que hacer lo que un discípulo de Cristo hace. Y en muchas ocasiones el hablar de Cristo, el enseñar de Cristo, significa hablar la verdad, pero en amor. Y Pablo está escribiendo una carta que vamos a ver que es fuerte. Una carta que al final del capítulo 6 tiene unas palabras bien fuertes. Pero Pablo no lo hace de una manera arrogante, una manera que él está centrado en sí mismo. Él entiende que como discípulo de Cristo tiene que guardar, cuidar y velar por la vida de todo aquel discípulo que quizás su vida está en peligro. Quizás su teología o lo que él conoce de Dios está en peligro. Y Pablo lo que hace aquí es decir, yo tengo autoridad como discípulo para poder guiarles en la verdad de Cristo. Pero Pablo sí tenía algo que tú y yo no tenemos. Y es la autoridad que él tenía como un apóstol de Cristo. Él comienza no simplemente hablando de que él es un discípulo, porque es lo que hace un discípulo, enseñar a otros ser y hacer discípulos, pero él también toma su oficio apostólico y él aclara desde el principio de dónde es que viene esta autoridad como el apóstol Pablo. Yo no sé si tú te recuerdas, pero hace 2 semanas terminamos una serie, el primer capítulo de Efesios, ¿quién eres, quiénes somos? Y vimos una manera muy similar del apóstol Pablo, como él se describe a sí mismo en Efesios capítulo 1. Él dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Pero aquí él toma otra manera de explicar lo mismo. Yo soy un apóstol. ¿Te acuerdas qué es lo que es un apóstol? Vimos que un apóstol es aquel que es un delegado, aquel que es un mensajero, aquel que ha sido enviado. Y específicamente, para Pablo es de mucha importancia que sepamos que él viene de Cristo. Él no viene, como vamos a explicar más adelante, por medio de hombres. Él explica de primera mano, de una vez, que su oficio apostólico viene de Dios y de Jesucristo. Él explica una vez más, y con más detalle en esta ocasión, que tan solo apóstol de Cristo y por la voluntad de Dios. Eso es Efesios. Pero yo no sé si tú te diste cuenta aquí, pero Pablo en Gálatas va en más detalle, gasta más tinta. Le dice al copiador que está copiando, hey, no me digan más de Cristo, yo quiero explicar más lo que quiero decir cuando yo estoy diciendo lo que voy a decir. Y quizás te preguntas, ¿por qué es que Pablo explica? Pablo apóstol, no inmediatamente de parte de hombres, ni de hombre alguno, sino de Jesucristo y de Dios, el Padre que le resucitó entre los muertos. ¿Por qué explicar más? Porque él simplemente pudo haber hecho lo mismo que hizo en Efesios y decir, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y tuvo que ser suficiente. Ahora, ¿por qué es que él toma más tiempo en explicar esto? Bueno, desde el primer versículo, Pablo te está abriendo la ventana. Es como que si tú estás leyendo una carta y pudieras dentro, si fuera una carta en una computadora y tuviera varias ventanas abiertas, él te está abriendo que tú hagas clic en esa ventana para ver más lo que es la carta. Vamos a estar abriendo de una vez la ventana para darnos la razón el por qué él escribió esta carta. Pablo escribe Gálatas con el deseo genuino de defender el corazón del Evangelio de Cristo. Pablo de una vez te dice, no por hombres, o no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno. Él está defendiendo el Evangelio de Cristo, porque al entender el corazón del Evangelio de Cristo podemos entender, ¿sabes qué? Y esta es una oración para todos nosotros. Cuando entendemos el corazón del Evangelio de Cristo, vamos a entender la libertad que tenemos en Cristo. No una libertad para pecar, como hemos dicho, nosotros nos hemos llamado una obediencia pasiva, pero es una obediencia activa, no como para ser salvos, pero porque hemos sido salvados por Dios. Y Pablo quiere aclarar que el corazón del Evangelio, cuando tú lo entiendes, te va a llevar a una libertad
verdadera en Cristo, vas a entender que la justificación que tú y yo tenemos delante de Dios, el ser declarados justos o estar bien delante de Dios, no se debe a lo que nosotros hicimos, pero se debe a la obra de Cristo, lo que Cristo hizo, y la justificación que tenemos por la fe en Cristo. Entenderemos la adopción que ahora disfrutamos, como Pablo va a decir en Gálatas, la familia de Dios, aquella familia de Dios que el Espíritu Santo reside en nuestros corazones, y va a decir y clama o grita o dice, Abba, Padre. Cuando entendemos el Evangelio de Cristo podremos comprender cada y una de estas verdades. Por eso es que Pablo se toma el tiempo para explicar el corazón del Evangelio, porque para Pablo el Evangelio no es un juego. Para Pablo el Evangelio tiene mucha importancia. ¿Y sabes por qué? Nuevamente, porque un mal entendimiento o un entendimiento erróneo del Evangelio nos va a llevar a la triste realidad de que donde se cree que hay vida, no la hay. Cuando no entendemos el Evangelio, podemos creer que tenemos vida en Cristo. Pero Pablo está tan preocupado que entendamos qué significa verdaderamente el estar vivos en Cristo, por la obediencia de Cristo, que Él va a darnos algunos detalles de cómo vamos a saber verdaderamente que hemos sido salvados por Cristo. Y cuando nosotros llegamos a entender lo que verdaderamente es el Evangelio bíblico, lo que el Evangelio de Cristo enseña, ¿sabes qué? Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo para vivir verdaderamente libres. Cuando en lo que Cristo, más en lo que Cristo hizo para llevarme al Padre, más que en lo que yo puedo para ir al Padre. Cuando entendemos lo que Cristo ha hecho y la base central de Cristo, yo no voy a buscar qué puedo yo hacer para acercarme al Padre. Yo voy a entender lo que Cristo hizo para acercarme al Padre. Mi vida no va a ser una vida llena de cosas que hacer para ser amado por Dios. Cuando entiendo lo que Cristo hizo para amarme a mí y yo amarlo a Él, mi obediencia va a ser un fruto de lo que Él ya hizo por mí. Para Pablo, nuevamente, es importante esto. ¿Y sabes por qué? Porque lo que la iglesia en Galacia, o las iglesias de en Galacia estaban experimentando, lo experimentó el apóstol Pablo mismo. Pablo, cuando estaba yendo a Jerusalén, él cuenta la historia en el capítulo 2, versículo 4, y fíjate cómo él describe ahí en Gálatas lo que a él le pasó y lo mismo que le está pasando a las iglesias de Galacia. Él dice en el capítulo 2, versículo 4, que algunos falsos hermanos, escucha esto, se habían infiltrado, una carta de vida y muerte, se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a la esclavitud. Ahora, déjame poner esto en palabras de nosotros. Lo que Pablo está diciendo, ¿pueden creer que hay algunos falsos hermanos, falsos maestros que se han infiltrado para decirnos y llevarnos a la muerte cuando ya estamos vivos en Cristo? Para Pablo realmente es, no puede ser posible que nos quieran llevar a la esclavitud, es decir, otra vez a la muerte, cuando ya estamos vivos en Cristo. Él no permitiría, dice Pablo, yo no voy a permitir que el glorioso evangelio de mi Señor y Salvador sea burlado. Yo no voy a permitir que sea burlado y manchado por obras humanas que llevan a la muerte, mentiras, engaños. Ahora la pregunta es, no simplemente si era Pablo quien no iba a permitir esto. La pregunta es, ¿será que Dios va a permitir que el evangelio de su Hijo, el evangelio de Dios, sea burlado? Cristo y Dios han prometido que su evangelio no va a ser burlado, no va a ser de alguna manera rechazado. Él va a preservar lo que Él ha hecho. Por lo tanto, esta carta es una carta de vida o de muerte. Y por eso es que Pablo comienza de una manera tan extraña diciendo, yo soy apóstol. No de parte de hombres ni mediante hombre alguno. Yo no vengo a decirles a ustedes cosas que yo creo que deberían escuchar. Yo vengo a decir a ustedes, no palabras de hombre, ni siquiera palabras mías, sino yo vengo con este peso encima, y es un peso mucho mayor. Es como, por ejemplo, si yo escribo una carta y te digo, mira, escribí esta carta para ti, léela. Es muy importante, tienes que leerla. Es de vida o de muerte. Y quizás tú me dices, ¿sabes qué? Ya me han hablado de ti. Yo no tengo por qué leer esta carta. No estoy dudando, mejor dicho, no la quiero leer. No necesito leerla. Pero mira, yo la escribí, es de vida y muerte. No la necesito leer. Pero ¿qué si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esta persona tan importante como un presidente me pidió escribirla para que tú la leyeras. Créeme, en ese momento tú verás todo y la lees.
Bueno, Pablo está diciendo, yo no escribo de parte de hombres, ni por medio de hombres, ni siquiera escribo yo mismo, yo estoy escribiendo de parte del Señor Jesucristo y de Dios, no cualquier Dios, el verdadero Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Por lo tanto, lean la carta, escúchenla. Mi manera de describirme no es diciendo que yo voy a presentarles una carta que yo he escrito. No está en fama no está en juego mi fama, dice el apóstol Pablo. Lo que está aquí en juego es la fama gloriosa de Cristo. No está en juego lo terrenal. Lo que está en juego es lo eterno que está siendo cuestionado y burlado. No es una idea o pensamiento o estrategia humana que está siendo defendida. Lo que Dios está defendiendo por medio del apóstol Pablo es su plan eterno. Y está defendiendo la obra perfecta de Cristo. Por tanto, para Pablo realmente es una carta de mucho peso, porque él reconoció que él estaba ahí para preservar y defender el corazón del Evangelio de Cristo, porque esa fue la tarea que Dios le dio al apóstol Pablo. Por eso que Pablo dice, yo no soy apóstol, es decir, yo no soy un mensajero, no soy un enviado y no soy un delegado de hombres. Para nada es que estoy haciendo esto. Yo soy un enviado, un mensajero del Señor Jesucristo y del Padre que me ha guiado para escribir esta carta. Por lo tanto, mi llamado está bien arraigado en que mi oficio apostólico no viene de hombres, ni ha sido puesto por hombres. Ni siquiera yo mismo dije, yo me voy a autoproclamar apóstol. Esto vino de parte de Dios, por lo tanto les escribo como de parte de Dios. Soy un enviado de Él. Por eso que él dice en Efesios, soy apóstol de Jesucristo. ¿Te acuerdas que vimos que en Efesios esto es una manera fuerte del apóstol Pablo de escribirse? Cuando él dice, yo soy de Jesucristo, lo que él está diciendo es, yo le pertenezco a Cristo. Él es mío porque yo soy suyo y yo he sido enviado por Él y para Él. Yo no vengo aquí con autoridad mía como hombre, yo vengo aquí con autoridad firme puesta en Cristo. Por eso es que Pablo no tenía a nadie por encima de Dios. Pablo, como lo vamos a ver, no tenía ni buscaba el aplauso del hombre, ni la aprobación del hombre. Su identidad no estaba puesta en lo que él podía hacer, ni lo que otros decían de él. Su confianza y su identidad estaba completamente saturada y puesta en aquel que lo llamó a él. ¿Y quién lo llamó a él? Bueno, yo creo que vayas conmigo a Hechos 9, porque quizás tú has escuchado esta historia muy famosa del apóstol Pablo, pero yo quiero que tú veas, porque es que él puede decir apóstol o Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino de Jesucristo y de Dios el Padre. ¿Cómo es que él dice tal cosa? Bueno, Hechos, en el capítulo 9, el versículo del 1 al 6, se cuenta la historia de cómo fue que Dios salvó a Pablo y cómo fue que Dios lo llamó al oficio apostólico. Fíjate lo que dice acá en Hechos 9, 1. Saulo, que es el mismo que Pablo, su nombre fue cambiado, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Quizás si tú nos visitas y no estamos familiarizados con la Biblia, Saulo, que es el mismo apóstol Pablo, antes de ser creyente y ser un apóstol, era un perseguidor de la iglesia. Él estaba buscando hacer lo siguiente. Entonces el apóstol que estamos viendo en Gálatas, déjame darte la otra cara de quién era él. Fíjate lo que dice. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, es decir, al Cristo o creyentes, discípulos de Cristo, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Este es Pablo, este es Saulo. Y sucedió, o sea, mientras que estaba caminando, él hacía esa tarea, le dieron sus cartas, aprobación. Apóstol Pablo, quien era Saulo, iba muy feliz, con espada y con quizás un grupo de personas, bien, con tanta autoridad, para cuando se encontraba uno de ustedes, que era parte del camino, los iba a arrestar y los iba a llevar atados. Y fíjate lo que pasa aquí. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente sucedió algo que te pasó a ti si tú eres creyente, y que puede pasar hoy si tú no eres creyente. Mi oración es que tú entiendas el Evangelio de Cristo, que hoy puedas ver la luz de la salvación de Cristo. Cuando dice acá, y resplandeció en su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra, no fue cualquier luz, al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, no porque persigues a los del camino, no porque persigues a la iglesia,
¿por qué me persigues? El versículo 5 le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús. Casi diciendo, Yahweh Jesús. Yo soy Dios. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y de una vez mandato, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo entonces dice aquí, mi llamado a salvación no viene de ningún hombre. Nadie me sacó a mí más que Jesucristo. Y nadie me llamó al oficio apostólico más que el Señor Jesucristo. Por eso es que tiene tan firme convicción de decir, tanto mi llamado a salvación como mi llamado apostólico es por medio de Jesucristo y de Dios. Y escucha lo que dice el pastor y teólogo Tom Schreiner en cuanto a esto. Él dice, su llamado es un llamado divino y una comisión divina. Por lo tanto, el evangelio que él proclama es autoritativo como verdadero. Es decir, en otras palabras, el evangelio tiene tanta autoridad y la verdad absoluta, porque viene de aquel que tiene toda autoridad y viene de aquel que dice decir, yo soy la verdad, y es Jesucristo. Por lo tanto, lo que tanto tú y yo necesitamos, como lo veremos más adelante, es del mismo evangelio. Quizás tú creciste en la iglesia y tú crees que el evangelio es estas buenas nuevas, pero solamente para los que no han creído esas buenas nuevas. Bueno, el apóstol Pablo va a enseñarle a las iglesias de Galacia, como a nosotros, que el evangelio del Señor Jesucristo necesitamos a diario. Necesitamos recordarnos quién Cristo es para con nosotros. El evangelio se necesita todos los días. Mi diario vivir necesita estar completamente basado en la autoridad de Jesucristo y en lo que Él es para mí. Ahora, ¿por qué nuevamente el apóstol Pablo aclarar su llamado de que viene de Jesucristo y viene de Dios? ¿Sabes por qué? Porque vamos a encontrar en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, que había varios dentro de las iglesias de Galacia, varios hombres que estaban cuestionando el oficio del apóstol Pablo. Estaban diciendo a las iglesias de Galacia, en realidad ese será un apóstol, en realidad ustedes creen que en verdad él es un apóstol, en realidad ustedes creen en lo que él está enseñando. Y ahora, si esto es lo que estaban hablando del apóstol Pablo, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Pablo toma tanto trabajo en explicar quién es él? ¿Por qué toma tanto trabajo en vez de decir, ay, no le hagan caso, yo soy Pablo, ustedes ya me conocen a mí? No, ¿por qué él toma tanto énfasis en explicar de dónde escribió su autoridad? ¿Sabes por qué? Porque lo que estos falsos maestros, falsos hermanos querían hacer era, querían quitar la autoridad de Pablo. Y al quitar la autoridad de Pablo, en otras palabras, el apóstol Pablo sabía que al quitar, si él permitía eso, estaban colocando a un lado las enseñanzas bíblicas del apóstol Pablo. Pablo no está defendiendo su oficio apostólico como apóstol porque él quiere ganar, porque él quiere de alguna manera preservar que él es el apóstol Pablo. No, Pablo no tiene ninguna afán en defenderse por él defenderse. Lo que él está haciendo nuevamente es, cuando se ponen las enseñanzas, el oficio de apóstol del apóstol Pablo, se está colocando a un lado las enseñanzas del apóstol Pablo. Y las enseñanzas del apóstol Pablo son las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y Pablo realmente no iba a permitir que esas enseñanzas fueran puestas a un lado, que esas enseñanzas fueran puestas o minimizadas, porque al ser puestas a un lado, el Evangelio de Cristo iba a ser puesto a un lado. Y eso no podía pasar, y eso no puede pasar. Nuevamente lo que le está diciendo, no voy a permitir que esto pase, no voy a permitir que esto pase, porque yo quiero preservar nuevamente la verdad del Evangelio, la verdad que simplemente estos judíos que estaban alrededor del apóstol Pablo, lo que estaban haciendo es colocar la ley como un medio para salvación. Y Pablo dice, no, la ley no es un medio para salvación. No hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Todo lo hizo Cristo. La obediencia a la ley te va a salvar. Y estos hombres que eran judíos que se habían hecho creyentes posiblemente, estaban colocando la ley primero y no la obra de Cristo primero. Y lo que Pablo está diciendo, no, ustedes están tratando de obedecer la ley con el fin de ser salvados, cuando en realidad ustedes tienen que ver es a Cristo como el cumplimiento, el fin y la meta de la ley. Ustedes están viendo la ley por medio de su obediencia en vez de ver la ley por medio de la obediencia de Cristo, cosa que se va a hacer más clara mientras que caminamos en toda la carta de Gálatas, que esto es lo que Pablo está diciendo aquí precisamente. Vamos a defender el corazón del Evangelio, porque con la autoridad de Cristo Pablo quería contrarrestar toda mentira y toda falsedad del Evangelio. Ahora,
La carta misma entonces viene con tanta autoridad. Por eso es que el título de este sermón hoy es una carta de vida o de muerte. Es una carta que debe ser comprendida para ver si hay vida. Y si no hay vida, debe haber entonces este deseo genuino de nosotros decir: Señor, danos vida en Cristo. Queremos entender precisamente lo que significa que tu Hijo haya vivido perfectamente, que haya muerto una muerte perfecta, que haya resucitado como confirmación que Dios ha dicho: en Él yo he puesto todo mi deleite y en Él he sido complacido. Miren a Cristo, porque es a Él quien yo he puesto como el camino entre ustedes y yo. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte es: ¿cómo tener tal convicción como el apóstol Pablo entre nosotros? ¿Cómo tenemos la convicción del apóstol Pablo para defender el Evangelio? Ahora, quizás lo primero que tú piensas es en aquellas personas, quizás a nuestro alrededor, que enseñan cosas que no son bíblicas, y quizás tú estás pensando: ¿cómo yo escribo para decirles que están equivocados? Bueno, antes de ir allá, vayamos acá. Antes de ir a redes sociales o a cualquier otro lugar a explicarles que ellos están equivocados, primero que todo, pensemos cómo enseñamos y vivimos el Evangelio en casa. ¿Cómo realmente, si hemos sido avivados por el Espíritu Santo para conocer a Cristo, cómo vivimos el Evangelio antes de ir a proclamarlo, vivamos el Evangelio? Por ejemplo, y esto lo aplico a mi vida, quiero vivirlo. Por ejemplo, aquel que vive con convicciones bíblicas será el que sabe guardar su lenguaje. Aquel que vive con convicciones como el apóstol Pablo será aquel que es más rápido para escuchar y más lento para hablar. Es aquel que se humilla primero y pide perdón. Otra vez, estoy diciendo que porque escribí esto yo lo vivo. Eso es lo que yo quiero vivir día a día más. Es aquel que pide perdón antes de justificarse. Es aquel que ama aun cuando quizás es odiado, perseguido y quizás cuestionado y burlado. Cuando la convicción tuya se debe a lo que Cristo hizo, quien Cristo es, vas a entonces disfrutar la libertad que tienes para poder amar. Vas a entender que lo que Cristo hizo por ti fue darse a sí mismo, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Él nos justificó cuando nosotros no le pedíamos que nos justificara. Él nos perdonó cuando nosotros no le pedíamos que perdonara. Él fue a la cruz cuando nosotros no le decíamos: ve y muere por mí, por favor, porque yo no puedo morir. Él fue quien tomó el primer paso. Por lo tanto, cuando entendemos esto y nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo como Señor y Salvador, entonces seremos guiados por el Espíritu Santo para vivir conforme al Espíritu Santo, dando fruto espiritual. Ahora, este fruto espiritual se forma cada vez más cuando tú entiendes quién tú eres en Cristo. Se forma cuando tu identidad está saturada en Cristo, apuesto en Cristo. Porque cuando es Cristo, entonces Él me va a fortalecer para decir la verdad, pero en amor. Cuando soy yo mismo que quiero defender la verdad por yo mismo defenderla, va a salir de una manera tosca, brusca, para yo mostrar que yo he ganado el punto, en vez de, como el apóstol Pablo, mostrar una vida llena del Espíritu Santo, amor. Cuando es una vida guiada y convencida en Cristo, vas a poder perdonar por amor y no si te conviene perdonar. Vas a poder decir, antes de decir: no te creo, si tú me estás pidiendo perdón, yo te perdono, por amor. Cuando tú tienes tu vida saturada en Cristo, entonces vas a poder vas a poder pedir perdón por amor y no justificándote tus acciones. Vas a poder, cuando estás convencido de que tu identidad, tu vida está en Cristo, en esas situaciones del matrimonio, con tus hijos, con amigos, con tus padres, donde quiera que sea, en vez de ser más rápido y decir: pero te vas a explicar por qué hice esto, perdonas, me puedes perdonar sin antes justificarnos, porque otra vez más nuestra convicción no está puesta en lo que yo hago, lo que yo voy a hacer, o lo que yo gano de esto, es lo que ya tengo en Cristo. Cuando una vida está saturada del Evangelio, va a poder rápidamente no ceder a la tentación, pero obediencia a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque aquel que ha entendido quién Cristo es, sabe que la falsa mentira o la falsa promesa de la tentación es darte algo que supuestamente tú no tienes. Que si tú logras tener esto, vas a ser más feliz.
Que si tú logras tener esto o ceder hasta esta tentación, vas a ser más importante. Es una mentira de Satanás. Pero cuando tú entiendes el Evangelio de Cristo, ante la tentación que vas a pasar, que todos pasamos, tú vas a poder ver, esto es mentira. Porque lo que Cristo me ofrece es mucho mejor, es más placentero, porque Él ha prometido que en su diestra hay deleites y gozo para siempre. Yo no quiero ceder a esta mentira, pero yo quiero ceder a esta verdad. Por lo tanto, Espíritu Santo, llévame a la obediencia. Esta es una vida que está convencida y está saturada del Evangelio. Es una vida que también no simplemente no cede a tentación, sino es una vida que obedece por amor a Dios y no por ser amado por Dios. Es uno que ya ha entendido. Yo he sido amado por Él. Y lo que Él me dice es para mi bien. Señor, ayúdame a ceder. Rompe este duro suelo en mí y ayúdame a creer que en ti tengo absolutamente todo. Porque precisamente una vida de convicciones en la obra de Cristo es una vida que camina siguiendo los pasos de Cristo. Es un discípulo que ha entendido lo que Cristo ha hecho para él, cómo Cristo lo ha salvado, cómo Cristo lo ha perdonado. Y la pregunta es, Cristo, como discípulo, yo te sigo. Yo quiero vivir para ti. Pero ese vivir no va a ser más fácil, no es que sea fácil, pero no va a ser más fácil si tú no entiendes por qué Cristo murió por ti. ¿Por qué Él te dio vida? ¿Por qué vino a la cruz? ¿Por qué te ha llenado de su Espíritu Santo? ¿Por qué ha prometido regresar? ¿Quién te sostiene ahora? ¿Eres tú o es Él? Todo esto es lo que el apóstol Pablo va a estar diciendo en esta carta. Por lo tanto, Pablo no está buscando la aceptación del hombre, ni la aprobación del hombre, ni el aplauso del hombre, ni lo que otros dicen de él. Pero entonces, igualmente como el apóstol Pablo, vamos a entender que tu vida y mi vida descansa no en lo que yo digo, lo que otros dicen, pero en lo que Cristo dice de mí. Tu vida descansa completamente en lo que Cristo ha declarado quién tú eres: una hija, un hijo perdonado, justificado, adoptado, amada, sostenido, preservado para Él. Una vida entonces que vive para Cristo va a vivir esa vida nueva para Cristo y por Cristo. Es una vida que está completamente deseosa de vivir conforme a lo que Él quiere y no lo que yo quiero o otros quieren, porque precisamente es lo que tú y yo necesitamos tanto. Y esto era la necesidad de las iglesias de Galacia. Ellos necesitaban entender el corazón del Evangelio. Ellos necesitaban entender precisamente lo que Cristo había hecho, porque de tanta confusión de lo que ellos tenían que ahora hacer, desviarse de lo que Cristo había hecho, Pablo dice, no, es lo que Cristo te ha hecho por ustedes. Galacia era una provincia de Roma, que fue de alguna manera parte al Imperio Romano en el año 25 a.C. Era una provincia que estaba ubicada en lo que hoy se conoce como Turquía, y estaba compuesta de varios grupos étnicos, incluyendo a estos de Gálatas, a estos que estaban en Galacia, estos gálatas, que ellos lo que hicieron fue migraron a Asia Menor en el año 278 a.C. Pero precisamente Pablo escribe a estos porque probablemente cuando él dice a las iglesias de Galacia, estas fueron las iglesias que el apóstol Pablo plantó en su primer viaje misionero. No hay tiempo, pero ve a casa, siéntate, lee Hechos 13 y Hechos 14, cuando el apóstol Pablo es enviado con otros a su primer viaje misionero, y probablemente estas iglesias que el apóstol Pablo plantó estaban en la ciudad de Antioquía de Pisidia, una ciudad donde había una presencia grande de judíos, de romanos y otras culturas que coexistían y se intermezclaban. También había otras ciudades como Iconio, Listra y Derbe. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice a las iglesias que están en Galacia, él probablemente describe la parte sur de Galacia, y estas iglesias que él mismo había plantado. Ahora, la triste realidad es la siguiente: el apóstol Pablo las plantó, dejó gente encargada, y al salir escucharon años más tarde que esas iglesias se habían infiltrado falsos hermanos, como él les llama, para espiar la libertad de ellos, para desviarlos. Si también estaban corriendo, ¿quién los distrajo? Han caído de la gracia. Luego ustedes han ganado el Espíritu Santo por la obra de ustedes. ¿Cómo? Porque fueron salvos.
Por eso que el apóstol Pablo, al escuchar esto, escribe esta carta, porque él quiere que ellos vuelvan a entender el corazón del Evangelio, porque ante falsos maestros, desviándolos de la obra de Cristo, Pablo quiere escribir, y les escribe con este corazón lleno de gracia, para que entiendan el corazón del Evangelio. Y por eso que Pablo dice, yo los escribo de mi autoridad, les escribo de la autoridad de Él, de Jesucristo, y del Padre, que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo. Y para Pablo esto es importante, que para Pablo esto es una manera de decir, ha comenzado una nueva era en el reloj de Dios. Algo nuevo ha venido, que ha sido inaugurado por Cristo. Y esto algo nuevo es que Él ha traído a su iglesia, Él ha muerto por su iglesia, ha comprado su iglesia. Por lo tanto, para Pablo también tiene en juego lo que es la iglesia de Cristo. Y significa que Él ya resucitó por su iglesia. Significa que ya hay una nueva era en la cual vivimos, y que todo aquel, no importa si es judío o gentil, no importa tu nacionalidad, dice Pablo, tú no eres salvo por tu nacionalidad o por tu obediencia a la ley, tú eres salvo por gracia en Cristo y fe en Cristo. Tú eres justificado por lo que Cristo hizo y no por lo que tú haces. Precisamente eso es lo que Él quiere recordarles. ¿Qué significa que Cristo haya vivido, haya muerto, haya resucitado y ahora esté sentado a la diestra del Padre? ¿Qué significa esto? Pero para nosotros significa que nuestra vida debe girar en torno a Dios, que nuestra vida debe estar más preocupada en cómo yo luzco delante de Dios, cómo yo vivo para Dios. Pero otra vez, ¿cuál es la motivación de esa obediencia? ¿Es que la gente nos vea más espirituales? ¿Es que de alguna manera nos sintamos más cercanos a Dios? ¿Es que tengo temor de que si yo no hago esto, Dios se va a enojar o me va a quitar la salvación? Lo que Pablo dice nuevamente en estos 6 capítulos que vamos a ver es: centra tu vida en lo que Cristo hizo por ti. Centra tu vida en la verdad que Cristo está para contigo si estás en Cristo y no contra ti, porque ahora estás escondido en sus brazos. Una vida que ha sido salvada por Cristo es una vida que es transformada por el Evangelio de Cristo. Y como decimos todos de casa, esta vida transformada por el Evangelio de Cristo es para que impacte su familia, su iglesia y su comunidad. Pero lo hace desde la plataforma de Cristo lo hizo, Cristo lo hace, y es por Cristo y es para Cristo y no para mí. Y la oración es que caminemos estos meses que vamos a caminar, y que tú en casa estudies Gálatas una y otra vez, como he escuchado de algunos que ya lo han estado leyendo, y una persona que me contó ahorita que lo leyó una vez, dijo, wow, creo que tengo que leerla otra vez. Leámosla juntos, una y otra vez, porque otra vez, si es cierto que Dios ha usado esta carta de Gálatas para ayudar a su iglesia, la pregunta es, ¿puedes tú, Dios, hacer lo mismo en esta iglesia? ¿Puedes tú avivar gracia sobre gracia a entender el Evangelio de Cristo y vivir ese Evangelio por las motivaciones correctas y no para nosotros? Yo creo que sí. Esa oración es que si tú hoy estás aquí y no conoces de Cristo, mi oración es que tú conozcas a Cristo, que tú puedas fundamentar tu vida en lo que tú puedes hacer, pero en Cristo. Y para eso al final vamos a estar aquí para hablar contigo. Si tú quieres platicar y ver qué significa esto del Evangelio, cómo yo sé que estoy salvo, queremos hablar contigo. Oscar, Mateo y yo vamos a estar aquí para hablar contigo al final. Pero si tú ya eres creyente y sin embargo quieres ver cómo vives esta fe que Dios te ha dado, igual, queremos orar por ti, para ser una comunidad que viva el Evangelio de Cristo, por Cristo y para Cristo. Así que acompáñanos a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos tantas gracias por la verdad proclamada en ella. Gracias por mostrarnos en el apóstol Pablo esta convicción tan fuerte que él tenía, porque él sabía que él era salvo, no por lo que él hizo, por lo que alguien más, otro hombre hizo, pero por lo que el Hijo de Dios, tanto hombre como Dios, hizo. Así que gracias por Cristo. Y te pedimos, Padre, que el Evangelio nos empape tanto que queramos conocer más de Cristo para vivir conforme a Cristo. Así que ayúdanos, porque no podemos solos. Esto es de ti, esto es por ti, y esto es para ti. Así que guíanos hoy mientras que salimos de aquí. En el nombre de Jesús.